Señoras y señores, muy buenas noches. Iniciamos y continuamos esta conferencia de prensa luego del partido de eliminatorias entre las selecciones de Ecuador y Colombia. Damos la cordial bienvenida al profesor Gustavo Alfaro y de inmediato las preguntas. Gabriela Alcíbar, del Canal del Fútbol. Profesor, resultado totalmente inesperado. Todo salió a la perfección. ¿Cuál fue su lectura que le dio para lograrlo? Felicitaciones. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches para todo Ecuador. Para mí es un placer estar aquí. Primero creo que quiero agradecerle fundamentalmente a los jugadores por habernos regalado este triunfo. Creo que fue una demostración cabal y elocuente de compromiso, más que nada porque desde que volvimos de Bolivia para acá tuvimos situaciones complejas, complicadas, con muchos casos de COVID, de 6 jugadores, suspensiones, lesiones, y eso obviamente que complicaba en la previa el panorama, más que nada porque íbamos a recibir a un equipo que venía de una derrota de local contra Uruguay, pero que tenía su orgullo herido y que quería venir a salir rápidamente de ese estado, así que teníamos enfrente un partido más que complejo. Hablamos primero con los jugadores de la importancia de este tiempo, de saber que la vida nos pone a prueba, no nos dice cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Y en esta oportunidad nosotros teníamos que demostrar que ni más allá de las eventualidades o los avatares de la pandemia eran capaces de quebrar nuestra ilusión. Y teníamos que salir comprometidos para darle a los 6 muchachos que fueron baja de este plantel, más los 4 colaboradores y un directivo que también sufrieron las consecuencias del contagio del COVID, y dedicarles este triunfo a toda la gente que colabora para esto. Y yo creo que la lectura fue la que nosotros tenemos que tener, o sea, más allá de que fue un resultado totalmente fuera de contexto, ni el más optimista hubiese esperado un resultado de esto, pero creo que el equipo lo ganó con mucha claridad y con mucha autoridad, salvo un pequeño pasaje del partido que dominó por ahí las acciones Colombia, el resto fue todo Ecuador, hasta con uno menos también. Y creo que la clave estuvo en la velocidad que tuvimos de mitad de cancha hacia adelante, en abrirle la cancha, en tratar de presionar para no dejar jugar a James. Sabemos que Duván Zapata es un jugador muy potente, tratar de neutralizarle las bandas para que Colombia no pueda de pronto administrar a Duván y que de ahí pueda sacar su provecho a su capacidad de movimiento de área, y yo creo que eso la defensa lo hizo muy bien. Manejamos muy bien la pelota, le movimos con velocidad, buscábamos con mucha movilidad de 3/4 de cancha hacia adelante, y de esa manera pudimos encontrar las ocasiones que después se transformaron en gol, ¿no? Más allá de que en el cierre del partido viene el primer tiempo, viene la jugada del penal, pero creo que en el segundo tiempo había que salir a jugar de la misma manera, y creo que controlamos a Colombia y terminamos después ampliando la diferencia. Creo que fue una gran demostración de parte de los jugadores, por eso quiero felicitar, y como se le dije a los muchachos antes de empezar este partido, yo estoy orgulloso del plantel que me toca dirigir. La verdad que estoy orgulloso de Ecuador y de sus jugadores, y le quiero agradecer a los jugadores fundamentalmente por lo que nos han regalado esta tarde. Juan Reyes, Radio La Redonda de Quito. En el balance de estos 4 primeros partidos, ¿cuál es la principal característica en la respuesta futbolística del equipo? La principal característica es que, como le dije a los jugadores, para mí Ecuador tiene jugadores de mucha jerarquía, tiene jugadores que de pronto no pueden estar jugando a lo mejor en las ligas más importantes o en los clubes más importantes, pero para mí es porque es una cuestión de tiempo. Yo creo que en la medida que los jugadores sigan teniendo demostraciones como esta, van a ser observados por grandes clubes que se los van a querer contar con ellos. Entonces yo creo que lo fundamental es la vocación. Como le dije a los jugadores, yo creo que tengo un plantel con la jerarquía suficiente, con humildad y con respeto para salir a jugar de igual a igual con cualquier rival en cualquier circunstancia, y que nosotros, más allá de que tengamos que jugar en Argentina o en Bolivia o nos toque jugar aquí en Ecuador, siempre nuestra vocación o nuestra convicción será en la búsqueda del triunfo, y de ahí será una estrategia de acuerdo a
a los jugadores que uno tenga o a las características de un equipo para saber por dónde en definitiva hay que trabajar un determinado partido. Pero lo que este equipo no va a negociar nunca son sus convicciones, y eso es lo que nosotros tenemos claro. Y más allá de que a lo mejor no nos pueda alcanzar para clasificar, pero esta va a ser la forma en que Ecuador siempre va a buscar los partidos en cualquier fase eliminatoria. Andrés Morales, de Radio Caravana. El contexto del partido se presentó complicado. Los muchachos repitieron su lucha ante la adversidad, mostraron carácter. Es la primera pregunta. ¿Cuál ha sido la clave en estos 4 partidos del año para cerrar con 9 puntos y ser una de las selecciones más goleadoras de estas eliminatorias? Creer. Creo que la capacidad más importante que tuvo este plantel fue creer. Porque se lo decía a ellos, yo llegué a Ecuador hace poquito más de 2 meses, 2 meses y algunos días. Llegué con pocas certezas y con muchas dudas. Las pocas certezas que tenía eran las capacidades de sus jugadores. Las dudas eran si ellos tenían la capacidad de dejar atrás todas las cosas que habían pasado, todas las cosas que de pronto habían envuelto a la selección de Ecuador, y tenían la fortaleza de animarse a soñar por algo distinto y a construir algo distinto. Y yo digo que ahí es donde estuvo la clave. Desde el primer día, yo lo dije en la primera conferencia o después del partido de Uruguay, que a mí los jugadores me lo hicieron muy fácil. Me lo hicieron muy fácil porque crecieron desde el primer momento. Yo desde el primer momento sentí que se encolumnaron rápidamente, que se comprometieron para adentro, y usted lo ve en los pequeños detalles, ¿no? Cuando el equipo hace un gol, es todo el equipo el que festeja, hasta los suplentes o los que no van al banco son todos los que festejan. Cada uno que entra siente el apoyo de todo el plantel. Cada uno que le toca salir siente el respaldo y la solidaridad de todos los que estamos alrededor. Y esto es lo que realmente tratamos de conformar, ¿no? Un equipo donde sabemos que lo más importante son los jugadores, pero desde el presidente hasta el cocinero, hasta el utilero, son todos importantes en su trabajo. Y cada uno sentimos que se hace parte de esto y que ha tenido la capacidad de creer y de fortalecer esa ambición que tienen los jugadores, y por eso nos han regalado este cierre de año que está muy por encima de lo que esperábamos, pero que en tanto y en cuanto en esas pocas certezas que tenía cuando arribé a Ecuador, estaba de que si ellos se atrevían a creer, ellos podían llegar a lograr la realidad que hoy están viviendo. María Fernanda Albán, de Pizarra Sports. Profesor, el balance es positivo, los números hablan por sí solos, no solo numéricos, sino a nivel de funcionamiento. Lo logrado en este poco tiempo a cargo de la selección es notorio. Buena cuota de goles en estas 2 fechas. Sin embargo, en todos los partidos han existido 4 faltas que han provocado 4 penales. ¿Cuál es el análisis que puede obtener a limpio de esta situación? ¿Y en qué trabajaría para evitar a futuro que nos salga caro este tipo de descuidos? Sí, lo hablamos permanentemente, pues le dije, yo quiero mantener el 0 en nuestro arco también. No solamente convertir goles en los partidos como los convertimos, sino quiero mantener el 0 en nuestro arco. Y yo digo que esas son cosas que necesitan habitualidad, más allá de que las hablamos, las mostramos, le digo, no hay que sacar las piernas adentro del área. En la jugada del penal volvemos a sacar las piernas y por eso en el enganche terminamos tocándolo al jugador y convertimos el penal. Hay una jugada 2 minutos después, Muriel ahí adentro, que la resuelven como la tienen que resolver. Lo sostienen, lo aguantan, le tapan la trayectoria y ahí se soluciona el tema. Entonces muchas veces el ímpetu, la necesidad, la ansiedad, las ganas de evitar una situación hace de que ese ímpetu a veces nos termine transformando. El mismo ímpetu que a lo mejor tuvo Gonzalo Plata en festejar su gol y sacarse su camiseta sin darse cuenta que estaba amonestado. Obviamente que yo cuando vi que metió el gol y corrió a sacarse la camiseta, lo primero que atiné a decir, no te saqué la camiseta. Pero son reacciones espontáneas que vienen, y bueno, yo digo que esas cosas se asimilan con tiempo. O sea, a mí me gustaría, si nosotros estamos en un partido 0-0 y convertimos un penal, perdemos el partido. O estamos ganando y empatamos 1-1 y se nos van 2 puntos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar
trabajar fundamentalmente en achicar el margen de error. Y sé que tengo todavía un trabajo muy importante en la fase defensiva que el equipo debe hacer, más allá de que está mostrando solidez, porque hoy no hay que olvidarse la jerarquía que teníamos enfrente. Nosotros tenemos un equipo de mucha jerarquía, jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo, que Colombia está habituado a cosas importantes en lo que es en los últimos mundiales, en las últimas eliminatorias, y yo digo que Ecuador lo dominó y lo controló con una gran prestación de Ecuador, pero yo digo todavía nos faltan cosas, todavía nos falta madurez, nos falta tiempo, nos falta trabajo, nos falta serenidad, nos falta esa concentración o esa lucidez para tomar las decisiones exactas en determinado momento. Pero obviamente que eso hay que hacerlo y es mucho más sencillo hacerlo para un entrenador cuando los resultados son positivos. Cuando los resultados son negativos uno tiene que tratar de levantar anímicamente un equipo y a lo mejor los detalles desde el punto de vista táctico o estratégico quedan a segundo plano. Entonces aquí donde el estado de ánimo es alto es ahí donde en definitiva uno puede ser más crítico como lo soy. Le pedí perdón hoy en la charla técnica, le digo discúlpeme que sea crítico con ustedes, pero quiero que tengan cero error, quiero que nosotros seamos un equipo que pondere sus virtudes pero que no tenga defectos. Y bueno, esa es mi intención y si se quiere una bien entendida obsesión por tratar de achicar ese margen de error. Martín de la Torre Alvarado, de Radio Atalaya, de Guayaquil. Terminamos un año genial con la selección ecuatoriana con 9 puntos de 12 posibles. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para que no nos ocurra como en las eliminatorias pasadas? Comenzamos bien y terminamos mal. Y un complemento de esta pregunta, ¿qué concepto le merece este rendimiento tan ascendente de Ángel Mena? Primero, con todo permiso, voy a citar a un expresidente argentino, Bartolomé Mitre. Fue presidente hace más de 120 años en Argentina, fue el creador del Diario de la Nación. Él dijo, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces ahí yo digo que está un poco la definición, porque lo hemos hablado. Cuando ganamos con Uruguay, que habíamos ganado un muy buen partido, yo le dije a los jugadores, quiero un equipo con confianza y no un equipo confiado. Porque un equipo confiado es un equipo que se relaja y que se deja estar. Y a nosotros no nos sobra nada para relajarnos, porque cualquier rival nos puede ganar. En cambio, si nosotros estamos concentrados y vivimos alimentando esto, corrigiéndonos de manera permanente, entonces ya sabemos cuáles son las cosas que pueden llegar a suceder. Entonces hablamos sobre lo que pasó en la eliminatoria anterior, lo dijimos, más allá de que yo no puedo hablar a ciencia cierta porque no estuve desde adentro, pero sí les dije que después de los 4 primeros partidos jugados por Ecuador, había ganado los 4 primeros partidos, yo para mí dije ya Ecuador está jugando el Mundial y después resulta que cuando vino el sorteo Ecuador no estaba. Entonces ahí donde tenemos que aprender de las cosas del pasado para que no se vuelvan a repetir. Sí hacer muchas cosas que fueron muy buenas en el pasado de esa selección o de otras selecciones que le permitieron a Ecuador ser respetado y ser considerado entre los mejores. Pero ahí es donde yo digo que la única manera de que la cabeza no se vaya más allá de la altura de los hombros es tener los pies sobre la tierra. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar parados. Y si hoy en el vestuario, en medio del festejo, hubo una reunión de los jugadores que se comprometieron a decir, a no gastar a cuenta, a mantener la humildad, que viene un tiempo largo por delante para el próximo partido de eliminatorias, que tenemos que tratar de trabajar, de cuidarnos mucho, de llegar muy bien a la próxima eliminatoria de marzo, porque es en definitiva lo que debemos hacer. Y eso, si sale de los jugadores, a mí en definitiva me hace más fácil las cosas. Javier Valdivieso, revista AG Deportes de Madrid, España. A pesar de la victoria que le permite a Ecuador cerrar este año en forma brillantísima, ¿considera que es necesario fortalecer el bloque defensivo? Bueno, acá se vuelve a reiterar un poco la pregunta, al haber recibido 4 goles de penal en 4 partidos. Sí, porque yo creo cuando un equipo es ambicioso desde su propuesta y trata de buscar los partidos, o sea, yo digo que a mí no me gustan los partidos golpe por golpe, o sea, yo voy y me llegan en la misma cantidad de veces que llegamos nosotros. Yo digo, no, hoy no nos llegó mucho Colombia, nosotros llegamos con mucha más proporción o mucha más cantidad de veces de lo que en definitiva pudo llegar Colombia. Pero sí creo que un equipo que tenga aspiraciones de estar entre los 4 primeros de Sudamérica
tiene que defender con la misma eficacia con la que ataca. Un equipo, si quiere conquistar cosas, tiene que ser fuerte en las dos áreas. Tiene que ser fuerte cuando va a definir y tiene que ser fuerte cuando va a defender. Y ahí es donde nosotros, como le digo, si bien atacar es obligación de todo el equipo, porque hasta el arquero que salga con una pelota rápida y de una pelota precisa se inicia un ataque, lo mismo también es defender. Entonces los primeros defensores son los delanteros que tienen que presionar para que el rival no salga limpio. Y es ahí donde nosotros tenemos que tratar de ajustar los detalles en la mitad de la cancha, en las complementaciones, en los relevos, en las coberturas, en los achiques de espacio, porque es todavía el trabajo que tenemos o la tarea que tenemos por delante. Ismenia Álava, de Gol Sports. Este momento es auspicioso. Sin embargo, ¿qué le deja como concepto básico hacia el futuro, ya que le tocará enfrentar a selecciones como Brasil, Chile y Paraguay? Fundamentalmente los mismos que tuvimos que enfrentar a Argentina, a Uruguay, a Colombia, a la altura de Bolivia. La eliminatoria sudamericana es muy compleja y uno no puede decir antes de tiempo que va a ganar un partido antes de jugarlo. Entonces, desde el rival más complejo, más difícil, siempre hace valer su condición. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber de que esta es una carrera de largo aliento. Entonces, obviamente que hay ajustes y hay momentos que a lo mejor son buenos y pueden existir otros momentos que tal vez no sean buenos. Y ahí es donde uno tiene que tener la fortaleza para saber sobrellevar los momentos que son adversos. Por eso, como siempre le dije a los jugadores, los puntos que se ganan al principio o que se pierden al principio se lamentan al final, porque al final hay que llegar al cierre de la eliminatoria donde todo dependa de lo que nosotros debemos hacer, porque si nosotros dependemos no únicamente de nuestro partido, sino de otros rivales, de otros enfrentamientos, de otros resultados, es ahí donde es imposible, porque nuestra cabeza va a estar dispersa en varios lugares. Entonces este es el momento de hacer el gran esfuerzo. Se lo dije, estas 4 fechas no van a definir absolutamente nada, pero van a ir marcando la tendencia de lo que puede llegar a ser la eliminatoria. Entonces acá es donde nosotros tenemos que hacer el gran esfuerzo, porque, se lo dije, ¿saben por qué Chile quedó fuera de la clasificación o del repechaje en la eliminatoria anterior? Por diferencia de goles. Entonces hoy no solamente los puntos, sino los goles son los que marcan también diferencia. Entonces acá hay que estar en todos los detalles. Por eso también fue muy crítico en el partido de Uruguay, que era muy difícil manifestarle una diferencia tan grande a Uruguay, que íbamos ganando 4-0, no podemos convertir 2 penales en el cierre del partido, donde a lo mejor la diferencia de goles al final del camino termina siendo un punto más. Entonces son todas esas cosas que nosotros tenemos que tratar de corregir para adelante, para terminar de formar el equipo que nosotros queremos formar. Joana Calderón, área deportiva. ¿Cuáles fueron las indicaciones que se le proporcionó a Ángel Mena, no en cuanto a su posición, sino a sus características para el desarrollo de su juego colectivo, por todo el desorden que causó en los rivales con sus movimientos tácticos y en la creación de los espacios para sus compañeros? Sí, perdón, no respondí ante la pregunta de Ángel Mena, que me la había hecho otro periodista hace un par de preguntas atrás. Respondí una parte de la pregunta y no respondí, así que aprovecho a responderle al colega que preguntó por Ángel Mena. Ángel debe ser de los jugadores más inteligentes que a mí me ha tocado dirigir en mi vida. Los jugadores que mejor entiende el juego, que sabe, de pronto tiene una lectura muy correcta y muy acertada de los movimientos y de lo que debe hacer. Me tocó llegar y me habían dicho, por ahí el caso de Carlos Grueso, que era discutido, Ángel Mena, jugadores que en su momento eran discutidos. Yo digo, Carlos es un jugador tácticamente impecable, o sea, Grueso es un jugador, por algo juega en el fútbol alemán, las cosas que uno le pide las resuelve rápidamente. Hoy por ahí Méndez jugó un partidazo reemplazándolo, pero Ángel tiene la facilidad, o bien hace lo más difícil en el fútbol, que es hacer las cosas fáciles. Y eso es lo que hace Ángel. Entonces a veces él entiende cuándo jugar de espaldas a un toque, cuándo hacer una pausa, cuándo hacer un cambio de frente, cuándo tirarse atrás, cuándo tirar una diagonal. Entonces lo que le habíamos pedido era que nosotros habíamos evaluado sobre 2 expectativas de cómo podía formar Colombia. Si Colombia formaba con 3 volantes en el medio y partía con James como extremo, o si de pronto armaba una línea de 4 donde James acompaña a Duván Zapata. Lo que nos iba a indicar eso era la posición donde esté James y la posición donde esté Cuadrado. En cualquiera de los 2 escenarios, yo le había pedido a Ángel que él
espere el tiempo para venir a buscar la pelota. El tema era que nosotros teníamos que manejar la pelota, moverle la pelota de lateral a lateral, porque yo lo que quería era un jugador de Ecuador con pelota dominada en nuestro campo defensivo sin presión de un jugador colombiano. Para eso había que tener movilidad y que la pelota se mueva de lado a lado, porque de esa manera nosotros lo que podíamos hacer era colocar la pelota a la espalda de los volantes colombianos. Y ahí lo que le había pedido a Ángel era que él parta como delantero y que venga a buscar hacia la posición de enganche, porque ahí es donde iba a establecer Michael Estrada una duda sobre los dos centrales colombianos para que no lo salgan a buscar en la mitad de la cancha, y más que nada porque en el centro del campo, como Colombia tenía a dos jugadores que no eran volantes de marca, porque volante de marca después cuando entró Barrios eran dos jugadores de la misma característica, dos centrocampistas de movimiento vertical, él sí iba a poder hacer de la pelota, tanto él como Renato Ibarra si tiraba diagonales para adentro, o de pronto Adolfo Muñoz también. Y creo que Ángel lo hizo a la perfección. Y después, una vez que la pelota se abría por los laterales, él tenía que tener la profundidad para terminar las jugadas. Y tenía libertad de movimientos, porque no era que había que centrarlo solo en una posición. Y creo que eso Ángel lo entendió a la perfección, y por eso para mí fue uno de los puntos muy altos que tuvo el equipo. Las dos últimas preguntas, agradeciéndole por su extraordinario ganas de hablar. John Lester Hidrobo, después de los contagios del COVID en esta semana, ¿cuál fue el detonante para mantener el ánimo en el grupo y el buen juego? Porque indudablemente estos factores pueden afectar psicológicamente al grupo. En una eliminatoria podía ser un detonante fatal. Sí, la verdad, primero tuvimos una serie de 3 contagios, nos volvimos a hacer los PCR y salieron 3 contagios más 4 auxiliares y un dirigente. Cuando se dieron los primeros 3 contagios, a la mañana siguiente se junté a los jugadores en el campo de entrenamiento y hablamos y le explicamos lo que había sucedido, y le dije eso. Yo digo que la vida tarde o temprano nos pone a prueba, no nos dice ni cómo, ni de qué manera, ni cuándo. Puede ser en un negocio, puede ser en una relación sentimental, puede ser en un trabajo, en una actividad deportiva, en lo que sea. Ahí donde nosotros tenemos que demostrar de qué madera estamos hechos. Y nosotros tenemos que demostrarle a esta adversidad que nosotros estamos de pie y que teníamos que darnos respuestas por 3 factores. Primero, por nosotros mismos, porque teníamos que demostrar que Ecuador estaba de pie y que esta circunstancia adversa, que a lo mejor para los demás hubiese parecido una fatalidad, porque si yo sumaba los 6 del COVID, más Carlos Grueso 7, más Campana 8, teníamos 8 bajas del plantel inicial. Yo le decía que tenía un plantel suficiente como para seguir peleando exactamente por lo mismo, y que eso en definitiva no nos iba a mermar nuestra ambición o nuestras ganas de querer ganar un partido. Segundo, porque teníamos que demostrárselo a la gente de Ecuador, porque el pueblo ecuatoriano estaba preocupado por esta realidad, y nosotros teníamos que mandarle un mensaje al pueblo ecuatoriano de que hoy los jugadores estaban dispuestos a jugar con el corazón, que los jugadores hoy venían a ofrecer el corazón, y que ese es nuestro compromiso con la gente de Ecuador, con el pueblo de Ecuador, que estos jugadores podrán ganar o podrán perder un partido, pero que siempre están dispuestos a ofrecer lo máximo por esta camiseta. Y tercero, porque teníamos que mandarle un mensaje a los rivales, teníamos que mandarle un mensaje a Colombia, y tenemos que mandarle un mensaje a toda Sudamérica para decirles que Ecuador está de pie, que algunas circunstancias nos pueden doblar, pero que nunca nos van a quebrar, y eso es lo que nosotros teníamos que demostrar, y desde ahí empezamos a construir la realidad que hoy vivimos. Finalmente, la última pregunta viene a ser prácticamente una mini evaluación al terminar este año de Roberto Carlos Machado de Match Deportes, un equipo que comenzó con muchas dudas. Hoy es una agradable realidad. Se dice que acá el equipo son unos aviones y que juega rapidísimo y tiene una enorme cuota ofensiva. ¿Qué esperar para el futuro? Esperar para el futuro, tratar de mejorar. Sabemos que los demás equipos hoy, a lo mejor en la previa de Ecuador no se lo tenía en consideración como uno de los equipos potables a poder pelear por una clasificación, porque lamentablemente el contexto y cómo venía, cómo arrancó todo no era el ideal. Después, a medida que van pasando los partidos, contra Argentina hicimos un buen partido y decías, pucha, este equipo, cuidado.
le ganamos con claridad a Uruguay y ya dimos una muestra y decían, no, pero Uruguay no está pasando un buen momento, lo que sea. Ahora después Uruguay le gana 3-0 a Colombia y resulta que Uruguay sigue siendo Uruguay, como va a seguir siendo Uruguay siempre. Y con uno de los mejores técnicos del mundo como el maestro Tavares, con una generación de jugadores que tiene claro lo que tiene que hacer. Entonces, después vamos a ganar en Bolivia, sí, pero Bolivia está abajo porque Bolivia ya no es La Paz lo que era. Y yo digo, muchachos, le generaron 8 situaciones de gol a Bolivia, cuando más allá de que Bolivia puede ser que no gane, pero no es fácil generarle 8 situaciones de gol a Bolivia en La Paz. Ganaron un partido porque siempre lo fueron a buscar. Hoy vienen y le ganaron a Colombia con mucha claridad. Entonces sabemos que ya dejamos de ser una agradable sorpresa para ser un rival a vencer. Entonces ahí nosotros tenemos que saber que tenemos que prepararnos para los rivales que van a tomar, no sé si recaudos, pero que sí se van a preparar de otra manera cada vez que lo tengan que enfrentar a Ecuador. Y ahí es donde nosotros, insisto en lo mismo, tenemos que tener confianza, pero no tenemos que confiarnos. Tenemos que seguir trabajando mucho más que antes, porque esto ha sido nada más que la presentación. Y ahora viene el camino más difícil, el camino más arduo, el camino más fatigoso, que es tratar de demostrar que eso que se vio en un momento se puede sostener en el tiempo. Y ese es nuestro desafío. Profesor, gracias por su gentileza. Señoras y señores, finalizamos las conferencias de prensa del partido de eliminatorias entre Ecuador y Colombia. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Aprovecho la oportunidad para dedicarle el triunfo a los 6 muchachos que tuvieron COVID, a los 4 auxiliares, a Michel Deller, el dirigente, a toda la gente de Ecuador. Disfrútenlo. Estas son cosas que son muy difíciles. Esta es del pueblo ecuatoriano, se lo merecen, porque después de un año muy difícil, estos muchachos lo que querían era regalarle una alegría al pueblo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.